El secreto dentro del cuaderno rojo, el hallazgo inesperado. La tarde estaba teñida por un cielo grisáceo que anunciaba lluvia. Sofía caminaba lentamente por los pasillos polvorientos del viejo desván de su abuela. Aquella casa, construida hacía casi un siglo, guardaba secretos en cada rincón, baúles carcomidos por el tiempo, fotografías en sepia que mostraban rostros de antepasados ya olvidados, y muebles cubiertos por sábanas que parecían fantasmas en la penumbra. Sofía no solía aventurarse allí arriba, pero ese día algo la impulsó. Quizás la necesidad de escapar de la rutina, quizás una intuición inexplicable. Con una linterna en mano y el corazón acelerado por la emoción, comenzó a revisar una pila de cajas viejas. En la tercera caja, escondido entre cartas amarillentas y recortes de periódico, encontró un objeto que llamó inmediatamente su atención. Un cuaderno rojo, de tapas duras y gastadas, con un cierre metálico oxidado. No tenía título ni nombre, solo aquel color intenso que resaltaba en medio del polvo. Sofía lo sostuvo con cuidado, como si se tratara de algo frágil. Intentó abrirlo, pero el candado parecía resistirse. Con paciencia utilizó un viejo clip y, tras varios intentos, logró forzar el mecanismo. El cuaderno se abrió con un crujido, liberando un aroma a papel antiguo que la envolvió en un instante. Las primeras páginas estaban llenas de palabras escritas con una caligrafía elegante y precisa. Eran frases enigmáticas, fragmentos de pensamientos, dibujos de símbolos extraños y, entre ellos, nombres que Sofía no reconocía. Uno de los párrafos llamó especialmente su atención. Lo que está guardado en estas páginas no debe salir a la luz. Quien descubra este secreto deberá cargar con él hasta el final de sus días. Un escalofrío recorrió su espalda. Aquello no era un simple diario familiar, parecía un testimonio oculto, una advertencia, tal vez incluso una confesión. El sonido de la lluvia golpeando el tejado la sobresaltó. Guardó el cuaderno bajo su chaqueta y bajó del desván con rapidez. Algo dentro de ella le decía que ese hallazgo cambiaría su vida para siempre. Mientras se encerraba en su habitación, escuchó a su madre llamarla para cenar, pero Sofía apenas podía pensar en otra cosa. Abrió de nuevo el cuaderno y se prometió leerlo hasta el final, sin importar lo que pudiera encontrar. Aquel día, sin saberlo, Sofía había abierto una puerta que la conduciría a un pasado lleno de misterios, silencios familiares y verdades que habían permanecido ocultas bajo la tinta roja de ese cuaderno. Y así comenzaba la historia. Voces del pasado. Sofía pasó gran parte de la noche hojeando el misterioso cuaderno. Al principio creyó que se trataba de un simple diario, pero pronto comprendió que era mucho más. Cada página estaba impregnada de secretos, recuerdos prohibidos y fragmentos de una vida que parecía mezclarse entre lo real y lo simbólico. En la segunda página encontró un nombre repetido varias veces: Amelia. No sabía quién era, pero las frases parecían dirigidas a ella. Amelia, perdóname por el silencio. Guardar este secreto me consume, pero revelarlo significaría poner en riesgo todo lo que amo. Sofía frunció el ceño. Nunca había oído a su madre o a su abuela mencionar a alguien con ese nombre. Intrigada, continuó leyendo. Había también dibujos: un anillo con una piedra oscura, una casa al borde de un lago y un símbolo que se repetía constantemente. Un círculo atravesado por una línea recta, como una llave incompleta. La joven pasó las páginas con delicadeza, hasta que una hoja se desprendió y cayó al suelo. Era una carta suelta, escrita con la misma caligrafía. Si alguien llega a leer esto, que sepa que la verdad está enterrada en la vieja casa del bosque, allí
Bajo la raíz del roble más grande descansa lo que nunca debió existir. El corazón de Sofía latía con fuerza. La vieja casa del bosque, un secreto enterrado. Todo sonaba como una historia sacada de una novela de misterio, pero lo tenía en sus manos, escrito por alguien de su propia familia. Al día siguiente, durante el desayuno, intentó preguntar con cautela. «Mamá, ¿alguna vez oíste hablar de alguien llamado Amelia?», preguntó, fingiendo curiosidad casual. Su madre, Clara, la miró fijamente por unos segundos, como si la pregunta le hubiera removido un recuerdo incómodo. «¿Dónde escuchaste ese nombre?», respondió con tono seco. «No sé, creo que lo vi en unos papeles viejos del desván». Clara desvió la mirada, removiendo el café con nerviosismo. «No deberías andar hurgando en cosas antiguas, Sofía. Hay recuerdos que es mejor dejar en paz». Aquella respuesta solo aumentó su curiosidad. Estaba claro que Amelia no era un nombre cualquiera. Esa misma tarde decidió volver al cuaderno. En sus páginas encontró un relato aún más inquietante. La sangre se hereda, pero las culpas también. El destino de los que vinieron antes está marcado, y los hijos lo pagarán si los secretos no se entierran junto con los muertos. Sofía cerró el cuaderno de golpe. Sus manos temblaban. No sabía si lo que estaba leyendo era una confesión, un aviso o simplemente los desvaríos de un ancestro. Pero algo dentro de ella le decía que no debía ignorarlo. Esa noche soñó con un bosque oscuro, con un roble gigantesco que susurraba su nombre y con una voz lejana que repetía: «Encuéntrame». Cuando despertó, el cuaderno seguía en su escritorio, como si la llamara a continuar. La casa del bosque. El día amaneció nublado, con un aire pesado que parecía anunciar tormenta. Sofía no pudo apartar de su mente la carta suelta hallada en el cuaderno. Esa frase, bajo la raíz del roble más grande, la atormentaba como un eco imposible de silenciar. Decidió actuar. Cogió su mochila, metió dentro una linterna, una libreta para apuntes y una vieja navaja que había pertenecido a su abuelo. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero sentía que debía ir a la casa del bosque. La caminata fue larga. El sendero, cubierto de hojas húmedas, crujía bajo sus pies. Mientras avanzaba, los recuerdos de su infancia la envolvían. De pequeña, siempre escuchaba historias sobre aquel bosque. Decían que allí habitaban espíritus, que los árboles guardaban secretos y que nunca debías hablar en voz alta porque el bosque respondía. Al cabo de una hora llegó hasta una construcción medio derruida. La casa estaba cubierta de hiedra, con ventanas rotas y un portón de madera carcomido por el tiempo. El silencio era tan profundo que hasta su respiración parecía un ruido indebido. Con pasos lentos, empujó la puerta, que se abrió con un chirrido. Dentro el polvo y las telarañas eran dueños del lugar. Los muebles viejos aún permanecían en pie, aunque deformados por la humedad. En el centro de la sala había una chimenea apagada con restos de ceniza. De repente, un recuerdo vino a su mente. Su abuela, cuando ella era niña, le había contado que en esa casa había vivido alguien de la familia hacía muchos años, alguien de quien nunca se hablaba. Exploró cada rincón, el desván, las habitaciones, incluso un sótano oscuro donde encontró un baúl cerrado. Pero lo más inquietante estaba afuera. Detrás de la casa, en una colina, se erguía un roble imponente, tan grande que sus ramas parecían tocar el cielo, el mismo árbol que Sofía había visto en su sueño. Con el corazón acelerado, se acercó y tocó su corteza áspera. Dio unas vueltas alrededor, buscando alguna señal. Entonces, en una de las raíces descubrió algo extraño. La tierra estaba removida como si alguien hubiese cavado allí en el pasado. Cayó de rodillas y comenzó a apartar la tierra con sus manos, luego con la navaja.
Después de varios minutos, sus dedos chocaron con algo duro, una caja metálica, oxidada por el tiempo. Con esfuerzo, logró sacarla. Estaba cerrada con un candado viejo. Sofía la sostuvo entre sus manos, temblando. El aire del bosque se volvió más denso. El viento sopló con fuerza y juraría haber escuchado un murmullo, como si el árbol mismo susurrara: «No lo abras». Pero ella sabía que lo haría, porque la verdad estaba allí dentro, esperando ser revelada. La caja sellada. Sofía observaba la caja metálica con las manos sudorosas. El candado estaba cubierto de óxido, pero aún parecía resistente. Intentó abrirlo con la navaja de su abuelo, sin éxito. Era como si la cerradura se negara a ceder. El viento silbaba entre las ramas del roble y el cielo se tornaba de un gris más oscuro. Cada vez que miraba la caja, sentía un peso en el pecho, como si no solo estuviera hecha de hierro, sino de recuerdos y silencios acumulados durante generaciones. Decidió llevarla a la casa del bosque. Encendió una vela que encontró entre los restos de muebles viejos y colocó la caja sobre la mesa polvorienta. Su mirada se cruzó con la fotografía rota que yacía bajo el cristal de un aparador. La sacó con cuidado. Era una imagen en blanco y negro de un hombre con un rostro severo, de pie frente al mismo roble. Detrás, con gesto nervioso, aparecía una mujer joven. Alguien había tachado los rostros con tinta negra. El corazón de Sofía dio un vuelco. ¿Quiénes eran? ¿Por qué habían querido borrar sus rostros? Volvió a centrarse en la caja. Con determinación usó la navaja para forzar el candado. Tras varios intentos y un crujido metálico, el candado cedió. La tapa chirrió al abrirse y un olor a humedad y papel viejo se expandió por la habitación. Dentro había varios objetos: un manojo de cartas atadas con una cinta roja, un medallón dorado con iniciales grabadas y, lo más inquietante, otro cuaderno, más pequeño, con la misma tapa roja que el primero. Sofía tomó el cuaderno y lo abrió con cuidado. La primera página estaba escrita con letra temblorosa. Si alguien encuentra esto, sabrá la verdad que me obligaron a callar. Mi nombre es Isidora y este secreto nos persigue desde hace generaciones. Las palabras parecían arder en sus manos. Sofía sintió que había dado un paso irreversible. Ya no se trataba de simples recuerdos familiares, sino de algo mucho más profundo, algo que sus ancestros habían intentado ocultar desesperadamente. De repente, un golpe fuerte resonó en la puerta de la casa. Sofía se sobresaltó, casi dejando caer el cuaderno. El eco retumbó en las paredes como si alguien o algo exigiera entrar. Con el corazón en un puño, guardó el cuaderno y la caja en su mochila. Afuera, el bosque parecía contener la respiración. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz temblorosa. No hubo respuesta, solo el crujido de las ramas y un murmullo lejano que parecía pronunciar su nombre. Sofía, el nombre de Isidora. Sofía no pudo dormir esa noche. El eco de aquel murmullo que parecía pronunciar su nombre aún retumbaba en sus oídos. Cada vez que cerraba los ojos veía la escritura temblorosa en el cuaderno. «Mi nombre es Isidora». Con la primera luz del amanecer, decidió regresar a la ciudad. No podía quedarse sola en esa casa del bosque. Necesitaba respuestas y tal vez alguien que la guiara. En el trayecto, mientras el autobús avanzaba por carreteras estrechas, Sofía hojeó de nuevo el cuaderno rojo. Las páginas siguientes estaban llenas de confesiones a medio escribir, tachaduras y frases inconclusas. Sin embargo, una parte llamó su atención. «No soy culpable de lo que ocurrió aquella noche. Ellos me obligaron. Ellos decidieron quién debía callar y quién debía desaparecer». El corazón de Sofía se aceleró. ¿De qué crimen hablaba Isidora? ¿Qué había ocurrido aquella noche? En la ciudad fue directo al archivo histórico.
Pasó horas buscando en registros viejos, nombres, partidas de nacimiento y defunciones. Finalmente encontró algo. Isidora Valcárcel, nacida en 1893 en el mismo pueblo donde estaba la Casa del Bosque. Su nombre aparecía de nuevo en un registro de defunción fechado en 1915. La causa de muerte, desconocida. Sofía frunció el ceño. Una mujer joven muerta a los 22 años y enterrada en un ataúd sin detalles, ¿no? Pero lo que más le heló la sangre fue descubrir una nota marginal. El cuerpo nunca fue reclamado por la familia. De regreso a casa, abrió el cajón donde había guardado el medallón hallado en la caja. Lo examinó con una lupa y distinguió unas iniciales grabadas. I.V. Isidora Valcárcel. El misterio se volvía cada vez más personal. Esa noche decidió llamar a su abuela, la única pariente mayor que aún vivía. Cuando escuchó el nombre Isidora, hubo un silencio inquietante al otro lado de la línea. «Sofía», susurró la anciana con voz temblorosa, «¿dónde escuchaste ese nombre?» «En el cuaderno rojo, abuela». «Era de ella, ¿verdad?» El silencio se prolongó. Luego la abuela respondió casi en un murmullo. «Isidora era tu tía bisabuela, y su historia está maldita». «La historia prohibida». La voz de la abuela resonaba entrecortada, como si cada palabra pesara más de lo que podía soportar. Sofía permanecía inmóvil, con el cuaderno rojo abierto sobre la mesa, mientras el murmullo del teléfono llenaba el silencio. «Isidora», repitió la anciana. «Ella era la hermana menor de tu bisabuelo Tomás, una muchacha hermosa, llena de vida, con un talento especial para escribir y una voluntad indomable. Pero en nuestra familia, su nombre se convirtió en un tabú». Sofía frunció el ceño. «¿Por qué, abuela? ¿Qué ocurrió?» Un suspiro prolongado cruzó la línea. «La historia dice que Isidora se enamoró de un hombre prohibido. No era de nuestra clase, no tenía tierras ni fortuna. Era hijo de jornaleros, y eso bastaba para que la familia lo rechazara. Pero Isidora lo amaba con la fuerza de su juventud y estaba dispuesta a desafiarlo todo por él». Sofía anotaba cada palabra, como si su pluma pudiera capturar la verdad. «¿Y qué pasó con ellos?» «Dicen que una noche planearon escapar juntos, pero nunca lo lograron. El muchacho desapareció sin dejar rastro, y a Isidora la encontraron muerta días después, en circunstancias que nadie explicó. La versión oficial decía fiebre súbita, pero todos sabíamos que no era cierto. El cuerpo fue enterrado rápidamente, sin velorio, sin misa, como si quisieran borrar su existencia». El corazón de Sofía latía con fuerza. El recuerdo de las frases escritas en el cuaderno cobraba un nuevo sentido. Ellos decidieron quién debía callar y quién debía desaparecer. ¿Ellos? ¿Quiénes eran, abuela?, preguntó Sofía con un hilo de voz. La anciana dudó unos segundos. Tu bisabuelo y los hombres de la familia. No soportaban que una Valcárcel deshonrara el apellido. Callaron lo ocurrido y prohibieron a todos pronunciar su nombre. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Ahora entendía el silencio, las fotos tachadas, la historia borrada. «Abuela», dijo, conteniendo el temblor en su voz. «Isidora escribió todo en este cuaderno. Lo encontré en la caja junto con sus cartas». Hubo un golpe seco al otro lado de la línea, como si la anciana hubiera dejado caer algo. «Sofía, escúchame bien», advirtió con tono grave. «Ese cuaderno trae desgracias. En mi juventud lo vi y me juré no volver a tocarlo jamás. Si lo tienes, debes destruirlo antes de que sea tarde». Sofía apretó el cuaderno contra su pecho. No, no podía hacerlo. Esa historia pedía ser contada, pedía justicia. Y en lo profundo de su ser, supo que el secreto de Isidora aún no estaba completo. Las cartas ocultas. Sofía no podía dormir después de la llamada con su abuela.
El silencio de su apartamento era interrumpido solo por el tic-tac del reloj y el crujido de las hojas del cuaderno rojo, que permanecía abierto frente a ella. La advertencia de su abuela le daba vueltas en la cabeza. Ese cuaderno trae desgracias. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Con manos temblorosas desató la cinta roja que sujetaba el manojo de cartas. El papel amarillento crujió como si resistiera ser leído después de tanto tiempo. La primera carta estaba dirigida a un tal Samuel. Mi amado Samuel, cada día que pasa sin ti es un castigo. Mi familia no entiende que el corazón no obedece reglas ni apellidos. Juro que escaparé contigo, aunque deba enfrentar el desprecio de todos. Si alguna vez estas palabras caen en otras manos, que sepan que lo único que hice fue amar con pureza. Sofía tragó saliva. Era la voz de una mujer apasionada, dispuesta a todo. Continuó leyendo. En otra carta, escrita con mayor desesperación, Isidora relataba cómo su hermano Tomás había descubierto su secreto. Me arrancó de los brazos de Samuel y juró que jamás volvería a verlo. Dijo que mi amor era una vergüenza, una mancha en el apellido Valcárcel. Me encerraron como a una prisionera y me juraron que si volvía a buscarte, nunca saldría con vida. Sofía sintió un nudo en la garganta. Su bisabuelo, aquel hombre siempre retratado como honorable y respetable, ¿había sido capaz de semejante crueldad? La carta final, escrita con letra temblorosa, parecía inconclusa. Si estas palabras llegan a alguien, sabrán que no morí de fiebre. La noche que intenté huir, alguien me siguió. Oí pasos, sentí una mano fría en mi cuello y después todo fue oscuridad. Samuel nunca pudo salvarme. Si desaparezco, no busquen culpables lejos. Están en mi propia sangre. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía. No se trataba de rumores ni de habladurías del pueblo. Isidora había dejado su testimonio. La habían silenciado. Un trueno retumbó afuera, iluminando el apartamento por un instante. En ese destello, Sofía juró ver el reflejo de una mujer junto a la ventana, joven, de cabello suelto, con un vestido antiguo y ojos llenos de tristeza. Sofía parpadeó y la figura desapareció. Solo quedaba el cuaderno rojo abierto como si la propia Isidora le suplicara que no dejara morir su verdad. El nombre borrado. El amanecer llegó cargado de una tensión insoportable. Sofía apenas había dormido con las cartas extendidas sobre la mesa, como piezas de un rompecabezas que pedían ser armadas. Había un nombre que se repetía una y otra vez en los escritos de Isidora: Samuel. ¿Quién era aquel hombre que había marcado tanto la vida y la muerte de su antepasada? Con el corazón acelerado, Sofía encendió su laptop y comenzó a buscar registros antiguos en los archivos digitales de la municipalidad. Encontró decenas de documentos del siglo XIX, nacimientos, defunciones, matrimonios, pero el nombre de Samuel brillaba por su ausencia. Era como si nunca hubiera existido. Frustrada, decidió acudir a la biblioteca histórica del pueblo, un edificio viejo que aún conservaba libros empolvados y legajos de papeles en tinta casi borrada. El bibliotecario, un anciano con gafas gruesas, la miró con extrañeza cuando ella pidió registros de un tal Samuel. «Ese nombre no figura en los documentos oficiales», murmuró él, hojeando un tomo pesado. «Es curioso. Aquí hay un espacio en blanco, como si hubieran arrancado páginas enteras». Sofía frunció el ceño. ¿Quién querría eliminar el rastro de un hombre? De pronto, el bibliotecario bajó la voz. Hace muchos años se decía que una familia poderosa hizo desaparecer todo lo relacionado con un muchacho humilde que se atrevió a enamorarse de donde no debía. Dicen que lo castigaron con algo peor que la muerte, el olvido. Sofía sintió un escalofrío.
Era la confirmación de que la historia de Isidora había sido enterrada intencionalmente. Al salir de la biblioteca, decidió visitar el cementerio antiguo. Caminó entre las lápidas desgastadas, algunas ya cubiertas de musgo, hasta llegar a una sección apartada, donde casi nadie iba. Allí, entre dos cruces oxidadas, encontró una tumba sin nombre, apenas marcada por una piedra en la que alguien había grabado con torpeza una sola palabra: amor. Sofía se arrodilló frente a la piedra. El viento soplaba fuerte, como si el lugar aún guardara secretos. De repente, sintió que no estaba sola. Una voz suave, apenas un susurro, pareció rozarle el oído. No me olvides. Sofía se incorporó sobresaltada, con el corazón latiendo desbocado. El cuaderno rojo en su bolso parecía pesar más que nunca, como si contuviera no solo recuerdos, sino también almas que pedían justicia. El enfrentamiento. Sofía llegó a la casa familiar con el rostro pálido y las manos temblorosas. El cuaderno rojo estaba apretado contra su pecho, como si en él llevara no solo palabras antiguas, sino la fuerza necesaria para romper el silencio de generaciones. Doña Teresa, su abuela, la esperaba en la sala. Sentada en su sillón de siempre, con su chal de lana sobre los hombros, la observaba con ojos cansados, pero aún llenos de autoridad. ¿Dónde estuviste anoche?, preguntó con voz seca. En el cementerio antiguo, respondió Sofía sin rodeos. Encontré la tumba de Samuel. El rostro de la anciana palideció un instante, pero enseguida frunció el ceño. Ese nombre está prohibido en esta casa. No tenías derecho a buscarlo. Sofía apretó los dientes conteniendo la rabia. Sacó las cartas de Isidora y las colocó sobre la mesa. ¿Prohibido? ¿Por qué? ¿Porque Isidora lo amaba y ustedes lo condenaron al olvido? Doña Teresa desvió la mirada, pero Sofía insistió. Lo borraron de la historia. Arrancaron páginas, quemaron registros, silenciaron su nombre. ¿Por qué? La abuela guardó silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente suspiró. Ese muchacho era pobre, hijo de un jornalero. Isidora era nuestra sangre, nuestra herencia. ¿Qué futuro podía darle él? La familia decidió apartarlos. Y cuando ella se rebeló, la castigaron demasiado cruelmente. Sofía sintió un nudo en la garganta. ¿Y crees que el amor se mide en riquezas? ¿Que destruir una vida es justificable por orgullo? Doña Teresa no respondió. Las lágrimas asomaban en sus ojos viejos, pero se negaba a dejarlas caer. En ese momento, Sofía tomó el cuaderno rojo, lo abrió y comenzó a leer en voz alta las últimas líneas que Isidora había escrito antes de desaparecer. Si algún día alguien encuentra mis palabras, sabrá que no todo se pudo borrar. Yo lo amé y aunque intentaron callarme, mi voz vivirá en estas páginas. La sala quedó en silencio. Las paredes, testigos mudos de generaciones, parecían escuchar también. Sofía cerró el cuaderno con firmeza. Yo no voy a callar, abuela. Samuel existió. Isidora lo amó. Y yo haré que su historia salga más a la luz, aunque tenga que enfrentar a toda la familia. Doña Teresa bajó la cabeza, vencida. Por primera vez, la mujer fuerte y orgullosa parecía frágil, como si la verdad hubiera roto la coraza que había construido durante décadas. La revelación bajo la luna de sangre. La noche del eclipse llegó con un aire extraño. El pueblo entero salió a las calles para observar cómo la luna se teñía de un rojo profundo, un fenómeno que ocurría cada varias décadas. Para Sofía, aquella noche no era solo un espectáculo celestial, era el escenario perfecto para revelar la verdad. Había organizado una reunión en la vieja biblioteca municipal, el mismo lugar donde generaciones atrás Isidora solía escribir. Convocó a primos, tíos, vecinos y estudiosos del pueblo. Algunos acudieron con curiosidad, otros con recelo, temiendo que Sofía removiera un pasado que todos preferían dejar enterrado.
Cuando la luna comenzó a cubrirse, Sofía tomó el cuaderno rojo entre sus manos y subió al estrado improvisado. Su voz tembló al principio, pero pronto recobró la firmeza. Esta historia ha permanecido oculta demasiado tiempo, dijo. Fue escrita con lágrimas y sangre. No pertenece solo a mi familia, pertenece a todos ustedes, porque Isidora fue silenciada injustamente. Abrió el cuaderno y leyó fragmentos de las cartas más íntimas donde Isidora declaraba su amor por Samuel y la brutalidad con la que la familia la había separado de él. Cada palabra resonaba con fuerza en medio del silencio absoluto. El eclipse alcanzó su punto máximo y la sala se iluminó débilmente con la luz roja que se filtraba por los ventanales. Fue como si el cielo mismo aprobara aquel acto de justicia. Doña Teresa estaba allí, sentada en la primera fila. Sus ojos húmedos seguían cada palabra. Finalmente, cuando Sofía terminó de leer, la anciana se levantó con dificultad. «Es verdad», confesó con voz quebrada. «Yo participé en el silencio. Callé cuando debí hablar. Castigué cuando debí proteger y hoy me arrepiento». Un murmullo recorrió la sala. La confesión de la matriarca cerraba el círculo de la historia. El peso del secreto, guardado durante generaciones, caía al fin como una losa rota en pedazos. Sofía cerró el cuaderno y lo sostuvo en alto. El amor no puede ser borrado, aunque lo intenten. Hoy, bajo la luna de sangre, la voz de Isidora vuelve a vivir. Los presentes aplaudieron, algunos con lágrimas en los ojos. El pueblo entero reconoció que aquella verdad les pertenecía y que no podían seguir ignorando lo que había ocurrido. Esa noche, mientras la luna lentamente volvía a su brillo plateado, Sofía supo que su misión había concluido. Había dado justicia a los que ya no podían hablar. El cuaderno rojo no era solo un objeto antiguo, era un puente entre el pasado y el futuro. Doña Teresa, con el rostro cansado pero sereno, se acercó a Sofía y tomó sus manos. «Gracias», susurró, «ahora puedo morir en paz». La luna recuperó su luz blanca y Sofía, con lágrimas de alivio, comprendió que a veces la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino bajo la eternidad del cielo. «Gracias», susurró, «ahora puedo morir en paz». La luna recuperó su luz blanca y Sofía, con lágrimas de alivio, comprendió que a veces la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino bajo la eternidad del cielo.